nos haya quedado bien estos ejercicios para poder continuar. Entonces teníamos 5 por 4 más 3 menos 10 dividido 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacíamos primero? Sabemos que en el orden de solucionar, primero solucionamos multiplicaciones, divisiones y por último sumas y restas, ¿cierto? Entonces con un colorcito podemos marcar cuáles son las multiplicaciones y las divisiones para verlas bien claramente. Y vamos a solucionarlas primero. Entonces tenemos 5 por 4, 20. El más 3 lo dejamos igual. No hemos tocado las sumas. Y ahora antes de poner el signo, entonces miramos. Menos 10 dividido 5. Primero el signo. Menos por más, menos. ¿Cierto? 10 es negativo, 5 es positivo. Entonces menos por más, menos. Y ahora 10 dividido 5, 2, ¿cierto? Porque 2 por 5, 10. Entonces miren que aquí solucionamos el 5 por 4 y el 10 dividido 5. Ahora sí, hacemos las sumas y las restas. ¿Cómo lo hacemos? De a parejitas. Entonces empezamos 20 más 3 primero, sería 23 menos 2. Y 23 menos 2, 21, ¿cierto? Así que el primer ejercicio nos tuvo que quedar 21. ¿Sí les quedó así? Sí, señora, a mí sí. Excelente, muy Sí, bien. señora. Sí, señora. Muy bien, Sofía, ¿no? 21. Bueno, vamos a hacer el segundo y comprobamos que nos haya quedado bien. Entonces, teníamos 8 menos 10. 8 menos 10 más 15 menos 7. Menos 7 menos 2 más 1. ¿Cierto? Entonces aquí pues no tenemos ninguna multiplicación ni ninguna división. Entonces por lo tanto pues empezamos a hacer sumas y restas. Yo siempre les sugiero que lo hagan de izquierda a derecha, ¿cierto? Y de a parejitas. Entonces, para no equivocarnos es mejor hacerlo de a parejas. Entonces 8 menos 10. Entonces recordemos que este es positivo y este es negativo, así que es una resta. Entonces 8 menos 10 sería 2. ¿Y qué signo le ponemos? Le ponemos el signo del número mayor, que en este caso sería 10, o sea que sería menos 2. Entonces 8 menos 10 sería menos 2. Y el resto lo copiamos igual. Igualito, no estamos haciendo nada porque vamos de a parejas. Siguiente. Ahora menos 2 más 15. De nuevo signos diferentes, así que hacemos resta. Nos quedaría 13, ¿cierto? Menos 2 más 15, 13. Y colocamos el signo del número mayor, que en este caso sería 15, o sea que este sería positivo, ¿cierto? Lo ponemos positivo porque el número mayor es 15. Y el resto lo copiamos igual, no hemos hecho todavía nada de ese lado. Vamos de a poquitos. Ahora, 13 menos 7, miramos que son signos diferentes, así que pues sería resta, ¿cierto? Y 13 menos 7, ¿cuánto es? 6. Le dejamos el signo del número mayor que sería 13, o sea, positivo. Entonces ya hicimos este y dejamos el resto igual. Miren que es lo mismo. Ya en este punto, pues ya nos volvemos unos duros con los signos, ¿cierto? Y seguimos. 6 menos 2 sería 4. ¿Por qué? Restamos. Dejamos el signo del número mayor que sería 6, o sea que 4 es positivo. Y 4 más 1 sería 5. Así que el segundo ejercicio sería 5. ¿Sí les dio así? Yo no lo tenía copiado, profe, se me olvidó. Pero el resto, ¿sí lo hicieron? Sí, señora, pero me quedó mal. Sí, señora, pero me quedó bien. Ah, bueno, pero ¿de pronto identificaste dónde fue el error? Sí, señora. No, casi no.
Eso, identifiquemos, si tenemos un error, pues identifiquemos en dónde fue que nos equivocamos para que no nos vuelva a pasar. Y el último ejercicio. Entonces, teníamos 5 por 3 dividido 15 por 10. Entonces, aquí en este ejercicio ustedes ven que no hay ni una suma, ¿no? Ni una resta. Entonces, sabemos que primero empezamos con multiplicación y división. En este caso, como no hay ni sumas ni restas, entonces vamos a hacer como decíamos antes, que era de a parejitas, ¿cierto? Y de izquierda a derecha. Entonces empecemos con el primero. 5 por 3, fácil, 15. Y el resto lo dejo igual, porque estoy trabajando de a parejas, ¿cierto? Listo. Seguimos ahora con la siguiente pareja. 15 dividido 15, un número dividido en sí mismo, da 1. Muy bien, ¿cierto? Porque 1 por 15, 15. Excelente, Sofía. Ahora 1 por 10, que sería el último. 10. 10. 10. Entonces la respuesta es 10. Espero que les haya quedado bien, que Sí, por lo señora. menos... Excelente, Sofía, muy bien. Sí, a mí sí me quedó bien ese. Eso, muy bien. Eso da muestra de que lo intentaron, de que están intentando hacer los ejercicios. Esa es la única manera de aprender, haciendo los ejercicios. Si nos quedó mal, bueno, entonces identifiquemos en dónde nos fue mal para que no nos vuelva a pasar. Entonces, como ya estamos buenos duros, ¿cierto? Haciendo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, entonces vamos a aplicar esto mismo, pero al hacer problemas de matemáticas. Entonces vamos a poner ahora situaciones de la vida real. ¿Listo? Entonces voy a correr esto por acá un segundito y voy a compartir una presentación para que todos, por favor, entonces empecemos a tomar buenos apuntes y vamos a realizar los siguientes problemas entre todos, aplicando lo que ya aprendimos hasta ahora. Bueno, entonces, tomemos apuntes, por favor. Listo. Entonces, problemas con... Discúlpame, Cuéntame. que usted no puede entrar porque no tiene internet. Listo, listo. Entonces, problemas. Listo. Con estos problemas, donde dice problema. Entonces, vamos a empezar a ver cómo es que se soluciona en matemáticas problemas. Entonces hay como unos pasos que vamos a realizar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo solucionar un problema matemático? Lo primero es que debemos leer con mucha atención lo que nos dice el problema. Entonces aquí necesitamos necesitamos leer muy bien y más de una vez para poder entender qué es lo que nos están pidiendo. La segunda es que subrayemos o por lo menos identifiquemos cuál es la pregunta del problema. ¿Listo? Ya vamos a aplicar todos estos pasos en ejemplos. Y por último, dice determinar los datos que necesitas para contestar la pregunta. Luego, hacer las operaciones que tengamos que hacer, que nos pida el problema. Leer de nuevo la pregunta. Y siempre, chicos, atención a esto, siempre que estamos haciendo un problema, al final tenemos que poner respuesta en nuestras palabras, ¿no? No es simplemente decir la respuesta es 1, no. De acuerdo a la pregunta que nos hagan, tenemos que responder con nuestras palabras, pues lo que nos están pidiendo.
Por favor anotemos esto. Ya vamos, entonces, como les digo, a hacer ejercicios para poder aplicar estos datos. Qué pena con ustedes que me escriben sus compañeros y entonces me distraigo un poquito. Entonces copiemos un segundito y vamos a empezar con ejercicios. Bien. ¿Listo? ¿Puedo continuar? Voy a continuar entonces, si todo está bien. Bien, entonces vamos a copiar el siguiente ejemplo. Entonces dice, en un almacén tenían 40 tarros de conservas, o que son estas imágenes que ustedes ven acá, eso es las conservas. Les llegaron 30 tarros más. Entonces la pregunta es, ¿cuántos tienen ahora? Entonces miren que ahora estamos aplicando esto a situaciones de la vida real, ¿no? Y esto es bueno para que ustedes vean que pues lo pueden utilizar en su vida real. Entonces, después de que lo copien, les estoy dando un segundito para que lo copien. Entonces el primer paso era leer con atención, entonces ya lo leímos. Luego ahora dice subrayar la pregunta. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí, en este caso? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Alguien que me ayude? En un almacén. Dime, disculpa, no te escuché bien. No, profe, espera. Es que lo estaba haciendo. Ok. Entonces, nos están diciendo, en un almacén tenían 40 tarros de conservas, les llegaron 30 tarros más. ¿Cuántos tienen ahora? Entonces, el segundo paso es subrayar la pregunta. En este caso, pues nos están preguntando que cuántos tarros de conservas tienen ahora, así que eso es lo que vamos a subrayar. Lo van a subrayar con un lapicito. ¿Listo? Entonces, tercer paso. ¿Es suma, profe? ¿Disculpa? ¿Tienen que sumarlo? Pues 70. Muy bien, allá vamos, sí. Es un ejemplo sencillo, pero nos va a servir para los siguientes. Ahí vamos subiendo el nivel de a poco. Entonces, ahora sí, pues dice que determinemos los datos que nos dan. Por un lado nos dan que el almacén tiene 40 tarros de conservas y que luego le llegaron 30 tarros más. Esos son los datos que nos da el problema. ¿Listo? Entonces, luego dice que ahora sí efectuar las operaciones. Entonces, como decía su compañera, como nos están pidiendo, o sea, dice que tenía 40 y le llegaron 30 más. Entonces, ¿qué operación es la que hacemos para poder saber cuántos tienen ahora? ¿Qué operación es? ¿Una suma? Una suma, muy bien. Entonces simplemente hacemos la suma. 40 tarros más 30, ¿cuánto nos da? 70. 70, muy bien, ¿cierto? Entonces, como les decía, el último paso ya después de haber realizado la operación es escribir la respuesta, porque yo simplemente hubiera podido poner esto, 40 más 30 igual a 70, pero aquí me están pidiendo es un dato, entonces la respuesta ¿cómo sería? Pues si me están preguntando que cuántos tienen ahora, la respuesta sería, tienen ahora 70 tarros. Esa es la respuesta. ¿Sí? No es tan difícil, aunque les digo, pues vamos a ir subiendo el nivel de a poquitos. Entonces hasta ahí espero que hayan podido copiar. Vamos a hacer el siguiente y ese sí lo vamos a hacer primero ustedes y lo vamos mirando. Listo, entonces voy a pasar para que por favor copiemos el siguiente. Lo voy a leer. Dice, una profesora tenía 600 hojas de papel. Después consiguió 330 hojas más.
las repartió entre 45 de sus alumnos. ¿Cuántas sobraron? Pues aquí hay varias operaciones que tenemos que hacer. Entonces primero copiemos y vamos paso a paso solucionándolo. ¿Listo? Entonces copiémoslo. Bien, entonces el primer paso siempre es subrayar la pregunta. ¿Esto nos sirve para qué? Pues para poder identificar qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Porque a veces de pronto nos ponemos a hacer un poco de operaciones y resulta que esas operaciones no contestan la pregunta. Entonces en este caso nos están pidiendo cuántas sobraron después de que la profesora hizo una serie de cosas. Entonces ese sería el primer paso. El segundo es identificar los datos que me da el problema. Profe, toca sumar 600 con 330 y dividirlo en 45. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cuánto nos da? Entonces, 900 no, 930. ¿les dio a todos así? Dividido 45. A ver, para que todos lo hagamos y comprobemos si nos quedó igual. Entonces, en este caso, sí, como dice nuestra compañera, serían 600, luego consiguió 330, ¿no? En este caso eso sería en paréntesis, porque es lo primero que hace. Y luego dice que lo repartió. Ese repartió es una división. Entonces, vamos a hacer una división. Dividido 45. Entonces, ¿cómo sería? En este caso, ojo una cosa. Digamos que estas operaciones ya las sabemos hacer y lo que uno siempre decía era que primero se hacía la división, pero en este caso como está dentro del paréntesis, primero hacemos la suma y luego ahí sí la división. ¿Listo? Antes de hacer la división para que no nos quede mal. Entonces, ¿cuánto les dio? 600 más 330. 20.6, profe. A ver. ¿Sí? ¿Les dio todos igual? Sí, profe, a mí también me dio lo mismo. No, señor. Muy bien. Entonces sería 20.6, ¿cierto? Pero ojo, entonces, ¿cómo yo hago la respuesta? Porque pues yo no puedo decir a la profesora le sobraron 20.6 hojas. ¿Sería eso lógico? ¿Decir que le sobraron 20.6 hojas? No. No, serían 206 hojas, profe. No, porque ¿cómo vamos a pasar de 20 a 200? Entonces, como es un 21 problema, porque pasa de 5, ¿no? muy bien, ahí va, excelente. Entonces, en ese caso tenemos que aproximar, o sea, no podemos dar un 20.6 porque eso no, en la vida real no se puede. O sea, si yo les digo, por ejemplo, no sé, de pronto a Valentina, pásame 20.6 hojas, pues ella va a decir, pero eso ¿cómo se hace? ¿Cierto? Entonces, por eso hay que aproximar. Entonces, miren, cuando este número que está después del punto es mayor de 5, el número de acá se va a aproximar al número siguiente. O sea, en este caso como 6 es mayor que 5, entonces la respuesta sería 21 hojas. Si acá, por ejemplo, nos hubiera quedado 20.3, entonces como 3 es menor que 5, entonces simplemente la dejamos en 20, ¿sí? Eso es aproximar. Si es mayor de 5, lo subimos al número siguiente. Si es menor, lo dejamos como queda. Pero entonces, en sus palabras, ¿cómo quedaría la respuesta? Porque recuerden que la respuesta es escrita. Entonces, ¿cómo sería la respuesta según ustedes? Miremos qué es lo que nos están preguntando.
Cada alumno tiene 21 hojas. Sí, ¿Sí? nos están preguntando cuántas hojas tienen los alumnos o qué nos están preguntando. Volvamos a leer. ¿Le sobraron 21 hojas? Muy bien, excelente. Venga que aquí esto, excelente, mejor, ¿sí? Porque mire que nos está preguntando cuántas sobraron. Entonces podría ser la respuesta. A la profesora le sobraron 21 hojas. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Entonces miren que más que de pronto difícil las operaciones es como entender lo que nos están pidiendo. Ese es el punto y para eso hay que leer muy muy bien qué es lo que nos están pidiendo. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos claros más o menos de cómo se solucionan? ¿O hay alguna duda? ¿O continuamos? ¿Bien? Entonces, supongo que el silencio significa que estamos súper bien. Seguimos. Entonces, copiemos el siguiente. Dice, en una ferretería compran 4 cajones de tornillos. En cada cajón vienen 30 cajas y en cada caja 50 tornillos. ¿Cuántos tornillos compraron en total? Entonces, copiémoslo. Y como siempre les digo, primer paso, subrayemos la pregunta, ¿sí? La pregunta para que podamos al final dar la respuesta bien. Entonces la subrayamos. Analicemos por unos segundos y cuando ya lo tengan, me cuentan qué operación creen ustedes que haríamos en este caso. A ver, ¿cómo van? ¿Qué operación creen que es necesario hacer aquí para poder resolver la pregunta? Multiplicación, ¿no? Muy bien. Multiplicación. Muy bien, excelente, Sofía. Claro, en este caso pues hay que hacer como unos pasos, ¿no? O sea, no es simplemente multiplicar todo, pero lo podemos hacer por pasos. ¿Por qué multiplicación? Entonces, por ejemplo, o sea, sabemos que al final nos están pidiendo cuántos tornillos. Entonces, primero nos dice que 4 cajones y que cada cajón viene en 30 cajas. Entonces, lo primero que yo quiero saber es cuántas cajas hay en total. Entonces, para saberlo, como decía Sofía, pues tengo que multiplicar. Entonces 4 por 30 para saber cuántas cajas. No, todavía no sé los tornillos, hasta ahora sé las cajas. 4 por 30, ¿cuánto es 4 por 30? 120. Muy bien. 120 ¿qué? Cajas, ¿sí? Porque recordemos que estamos hasta ahora averiguando cuántas cajas hay. Ahora sí, sabiendo las cajas, entonces me sigue diciendo el problema. Viene 30 cajas. Dice, y en cada caja 50 tornillos. Entonces, para saber cuántos tornillos, entonces tengo que hacer la operación de 120 cajas por 50, ¿cierto? Que son los tornillos que hay en cada una de las cajitas. Sí. Entonces, ¿cuánto sería? 600. Muy bien, ¿cierto? Los otros chicos estamos entendiendo, si no, tranquilos, lo volvemos a repetir. Pero seguro que sí les da 600 y por favor alguien que corrija. A ver. Ah, bueno. 120 por 50. 6000. Era un poquito más. 6000 ¿qué? Tornillos. Ya en este punto ya sabemos cuántos hay. Entonces, ¿cómo creen que quedaría la respuesta? A ver, alguien que me diga. O voy a decirle, no, esperen, antes de que me respondan, voy a decir, a ver, Juan Diego, ¿cómo piensas que quedaría la respuesta?
Pues que compraron 6.000 tornillos en total, según ¿Seis yo, ¿no? millones? ¿O cuántos? 6.000 Ah, tornillos. se compraron 6.000 tornillos, ¿cierto? Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque me está preguntando cuántos tornillos se compraron. Se compraron 6.000 tornillos. ¿Listo? Fácil, sencillo, ¿no? Bien. Continuamos. Vamos a ir subiendo de a poquito el nivel. El siguiente. Espera, profe, espera. Ok. 5 para copiar. Perdón, voy a prender la luz. Eso. A ver, pendientes porque ahorita va a hacer preguntas a alguien. Entonces, a la 1, a las 2, a las 3. Vamos a copiar. Voy a leerlo. Dice, Sofía necesita comprar lana. Debe tejer 5 chalecos y 10 bufandas. Para cada chaleco necesita 3 kilogramos, miren, este caje es kilogramos de lana, y para cada bufanda 2 kilogramos de lana. Y además necesita 5 kilogramos de lana para una colcha. ¿Cuántos kilogramos de lana debe comprar? Entonces copiémoslo y lo resolvemos. Como principio voy a simplemente subrayar la pregunta para tenerla en cuenta. ¿Qué me ha dicho? ¿Cuántos kilogramos de lana debe comprar? Después de que lo copien, me gustaría que Julián... 30. Uy, ¿ya? Bueno, ya vamos. Ya vamos a ver cuántos son. Entonces me gustaría que de pronto... A ver, ¿quién les digo yo? Por dedocracia. Julián nos diga qué operación cree él que hay que hacer primero. Mientras copian, ve pensándolo y me cuentas qué operación crees tú que hay que hacer primero. A ver, vamos a mirar, dice que, o sea, nos están preguntando que cuántos kilogramos de lana debe comprar, o sea, hay que, el total de todo, ¿no? Entonces, por un lado son chalecos y por un lado son bufandas. Entonces, hablemos primero de los chalecos. Son 5 chalecos. ¿Y cuánto pesa cada chaleco? ¿Cuánta lana necesita? 3 kilogramos. Muy bien, entonces, ¿qué operación hacemos? Multiplicación. Muy bien, ¿cierto? Entonces, hablando de los chalecos, empezamos por partes. Entonces, chalecos, son 5 y dice que cada uno pesa 3. Entonces, 5 por 3. ¿Cuánto sería? 15. 15. ¿15 qué? Kilogramos. Eso necesitaría para hacer únicamente solo los chalecos. Ahora hablemos de las bufandas. Entonces, bufandas. ¿Qué operación hacemos ahí? Yo escribo, ustedes me dicen. 10 por 2. Muy bien. 10 por 2. ¿Por qué? Porque son 10 bufandas. Y dice acá que cada bufanda pesa 2 kilogramos. ¿Cierto? Entonces 10 por 2 sería 20 kilogramos. Listo. Ya tenemos los chalecos, ya tenemos la bufanda. ¿Qué nos falta? 5 kilogramos de lana para una colcha.
¿cierto? En este caso, como es una nomás, pues solo sería una, ¿cierto? Un 5 kilogramos, ¿cierto? Porque no va a ser más de una. Listo, dice solo 40. una. Ujú. Esta es la Entonces, respuesta. para saber el total, sumamos, muy bien, como dice Sofía por acá. Entonces, 15 más 20 más 5, sumamos los 3, ¿no? Y, como dice su compañera, serían 40 kilogramos, ¿cierto? Esa sería la respuesta. Entonces, miren que tocaba sumar y hacer por partecitas, ¿no? Cada una de las cosas que ella quería hacer. A ver, antes, sin responderme, porque le voy a decir es a alguien en especial. A ver, Girley, cuéntame cómo sería la respuesta en tus propias palabras, según lo que pregunta el ejercicio. Girley, ¿estás en clase? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿A las 3? Recuerden que es participación en clase. Entonces, ¿quién la quiere ayudar? ¿Juan Diego? Yo, profe. Listo, dale. ¿Cómo quedaría? Respuesta. Sofía necesita Confundida. Señora. comprar Yo estoy confundida. Ah, bueno. 40 kilos. Ya voy. Bueno, 40 kilogramos de lana, ¿no? Excelente. Muy bien. La respuesta está excelente. A ver. Entonces yo noto que cuando se quedan calladitos es como que de pronto nos está costando. ¿Qué exactamente no? ¿En qué parte te perdiste? A ver, cuéntame. Para eso estamos aquí. No entiendo, Bueno, a veces le tenemos un poquito de miedo a los problemas porque uno dice, ay, pero ¿de dónde, no? Entonces, sí, tal vez estamos haciéndolo un poquito rápido porque aquí de pronto hay algunos que son así más, no es que sean más inteligentes porque todos somos muy inteligentes, sino que de pronto, sí, como que comprenden más rápido. Pero si hacemos los pasos que yo les dije al principio, vamos a poder hacer cualquier problema. Recordémoslo rápidamente. Tenemos que leer con mucha atención el problema. O sea, tenemos que entender qué es lo que nos está pidiendo. Eso es lo primero. Tenemos que subrayar la pregunta, que siempre lo hacemos. Y luego mirar qué datos está dando el problema para poder empezar a solucionar. Entonces, volvamos al ejemplo de las lanas y hagamos esos pasos. Entonces, lo primero es leer. Entonces, volvámoslo a leer. Porfa, los que de pronto ya lo entendieron, les pido un poquito de paciencia. Entonces, vamos a volverlo a leer. Dice, Sofía necesita comprar lana. Entonces, imaginémonos la situación en nuestra cabeza. Dice, debe tejer 5 chalecos y 10 bufandas. Entonces ya nos imaginamos que ella tiene eso en su cabeza, hacer 5 chalecos y 10 bufandas. Para cada chaleco se necesita 3 kilogramos de lana. Para cada bufanda, 2 kilogramos de lana. Y además, necesita 5 kilogramos de lana para hacer una colcha. Al final nos dice cuántos kilogramos de lana debe ir a comprar. Ella necesita hacer esa cuenta para poder ir a la tienda y comprar la lana. Entonces, como aquí hay muchas cosas que ella va a hacer, por lo menos identifiquemos las 3 cosas que ella va a hacer. Va a ser chalecos, bufandas y una colcha. Va a ser como 3 tipos de cosas con esa lana, ¿cierto? Como son 3 cosas, pues vamos a analizar una por una a ver cuánto necesita. El ejercicio nos dice, no lo estamos inventando, el mismo enunciado nos dice los datos, por eso hay que leer muy bien. Dice que va a ser 5 chalecos. ¿Cuántos kilogramos de lana va a necesitar si va a ser 5 chalecos? El enunciado nos dice, para cada chaleco necesita 3 kilogramos. Entonces, aquí pueden hacer 2 cosas. Si son 5 chalecos y cada uno pesa 3, pues yo puedo, digámoslo así, sumar 3 kilogramos 5 veces. Entonces 3 más 3 más 3 más 3 más 3. Esa también sería una opción de hacerlo.
pero sabemos que también eso se puede expresar en multiplicación. Entonces, si quiero saber cuánto van a pesar 5 chalecos y cada uno pesa 3, pues hago esta operación, 5 por 3. ¿Cierto? Lo podemos hacer en suma, lo podemos hacer en multiplicación. La multiplicación es más rápida. ¿Mm? Ya entendimos cuánto pesan los chalecos, porque 5 por 3, 15. Seguimos con el otro, las bufandas. Dice el enunciado, no lo estamos inventando, aquí está. Dice 10 bufandas. Cada bufanda 2 kilogramos de lana. Entonces por eso hacemos 10 por 2. 10 por 2. ¿Sí? Y 10 por 2, 20. Entonces sabemos que para hacer las bufandas necesita 20 kilogramos de lana. Y por último, también ella quería hacer una colcha. Pero solo es una. No va a ser 2 ni 3 colchas. No, dice que va a ser una colcha. Y dice que para hacerla necesita 5 kilogramos. Así que ese 5 kilogramos lo dejamos quietico porque solo va a ser una. Volvemos a mirar en el enunciado cuál es la pregunta. Nos está diciendo cuántos kilogramos de lana debe comprar. O sea, cuando nos están diciendo cuántos debe comprar, entonces en nuestra cabeza hacemos una suma. Es una suma, tiene que sumar cada una de las cosas a ver cuánto pesa todo lo que quiere hacer. Por eso sumamos aquí 15, que fue lo de los chalecos, 20, que fue lo de las bufandas, y 5 de la colcha. 15 más 20 más 5 da 40. Por eso la respuesta es, Sofía necesita comprar 40 kilogramos de lana. ¿Qué es importante, les digo de pronto para este tipo de ejercicios? Que siempre como que nos imaginemos la situación. Si necesitan hacer dibujos, háganlos, porque eso nos permite como visualizar qué es lo que nos están pidiendo. Pero para eso vamos a hacer varios ejercicios, para que nos quede bien claro. ¿Listo? Vamos a hacer otro, intentémoslo. A ver, entonces quiero que por favor copiemos. Copiemos y vamos a ir un poquito despacio. De pronto a los que rápido ya lo hacen excelente. Vamos a ir un poquito despacio para que de pronto no nos quede mal. Mire que a veces cuando lo hacemos rápido, a veces no nos da siempre la respuesta. Entonces el ejercicio número 4 dice, Julián va a hacer una construcción. Para hacerlo compró 50 sacos de cemento de 40 kilogramos cada uno y 60 sacos de 35 kilogramos cada uno. ¿Cuántos kilogramos de cemento compró en total? Entonces copiemos, subrayemos siempre la pregunta porque esa es la que nos va a ayudar a poder hacer la respuesta. Imaginemos la situación. Julián va a hacer una casa, no sé, va a hacer su casa y va a ir al depósito de materiales. Compró 50 sacos que pesa cada uno 40 kilogramos y seguramente no habían más, entonces le tocó comprar otros 60, pero esta vez esos eran un poquito menos pesados, 35. Entonces tiene de dos tipos. Al final él quiere saber cuánto pesó todo lo que compró, ¿cierto? Entonces pensémoslo por un segundito. Si ya digamos sabemos qué operación hacer, hagámoslas y ya miramos entre todos cuál sería la respuesta. Notemos que son dos tipos de sacos, uno más pesado que otro. Este es parecido al de las lanas porque recuerdan, había como 3 cosas que había que analizar. En este caso tenemos 2, que son unos sacos de 40 y otros sacos de 35. Entonces hay que hacer primero por ejemplo, hagamos cuánto pesan los más pesados. Son 50 y cada uno 40 kilogramos. Entonces, ¿qué operación hacemos? Multiplicación, ¿no? Multiplicación. Siempre, miren que siempre que nos dicen, por ejemplo, en este caso nos dicen que son 50 sacos y que cada uno pesa 40. Si yo quiero saber cuánto
pesa cada uno, pues es una multiplicación, ¿sí? Entonces lo Sí. primero sería 50 por 40, ¿cierto? Para poder saber cuánto pesan los más pesados, ¿no? Los que tienen más cemento. Entonces hacemos la operación, ¿cuánto sería? 2000 kilogramos. 2000, muy bien, 2000 kilogramos, ¿sí? Hacemos multiplicación porque queremos saber cuánto pesan en total. Cuando nos están pidiendo que hagamos el total, pues hacemos multiplicaciones, ¿sí? Eso es en cuanto a los de 40, pero en cuanto a los de 35, ¿cómo sería ahí? Si son ahora 60 También bultos. multiplicación. Muy bien. ¿Cierto? Porque ¿Sí? miren, son 60, sí, muy bien, 60 sacos que pesan cada uno 35. Entonces yo quiero saber cuánto pesan los 60, pues hago una multiplicación. ¿Cierto? 60 por 35. ¿Cuánto les dio? 2100. 2100. ¿Cierto? Eso. Y entonces ya terminamos ahí. Toca sumar 2000 más 2100 y ese es el resultado 4100. Muy bien. ¿Por qué? Porque miren la pregunta, ¿cuántos kilogramos de cemento compró en total? ¿Sí? No me está diciendo que cuánto compró del más pesado y cuánto compró del más liviano, no, me está diciendo en total. Entonces cuando me dicen total, pues es una suma. Entonces voy a sumar 2000 más 2100, ¿cierto? Que como decía su compañera es 4100 kilogramos, ¿cierto? Mire que es básicamente lo mismo. Hay que leer muy bien. Hay que entender lo que nos están pidiendo. Entonces, antes de que alguien me diga la respuesta, voy a decir a quién le toca. Entonces, Valentina, anímate. En tus palabras, ¿cómo crees que quedaría la respuesta? No, ¿Por qué no? no, profe, estoy muy confundida. No te preocupes, tranquila, tranquila. Por eso te digo que para entender hay que hacer muchos ejercicios. Eso pasa con las matemáticas. Hay que hacer muchos ejercicios para poder entenderlos. Mira, simplemente te estoy diciendo que des la respuesta. Ya sabemos que es 4100, pero ¿cómo la expresamos en palabras? Mira, si lo que me está diciendo es que cuántos kilogramos de cemento compró Julián en total, entonces la respuesta con nuestras propias palabras pues sería que compró, que Julián, ¿qué hizo? No, profe, me da pena. Tranquila. Entonces mira, lo que me están preguntando es que cuántos kilogramos de cemento compró en total. 4100. Muy bien, excelente. 4100 ¿qué? Kilogramos de cemento. ¿Sí? Porque no es simplemente un número. En este caso, estos 4100 ¿qué son? Son bultos, kilogramos de cemento, porque él está haciendo su casa. ¿Sí? No se preocupen si de pronto ahorita no la están entendiendo. Para eso estamos aquí. ¿Sí? Para eso estamos aquí. O si no, no estaríamos aquí, porque entonces no sabríamos todo. ¿Cierto? Les vuelvo a decir, el punto aquí, la clave está en entender, imaginarnos, ponernos en la situación de eso, ¿cierto? De lo que nos están diciendo. Otro intento, Valentina, ánimo. No te desanimes. No te desanimes. Soy muy burra por la matemática. No, son habilidades, pero todos podemos cuando nos esforzamos. Miren, a ver si la niña Girley se despierta, que esta es la situación de ella, entonces ella nos va a ayudar a resolverlo. A ver, vamos a imaginarlo. Quiero que por favor, a medida que lo vamos leyendo y van anotándolo, nos imaginemos la situación. Pongámonos en la situación de Girley acá, porque es la situación. Entonces dice, Girley compró un paquete de dulces. O sea, Girley fue a una tienda, al Maxi Tengo, a comprar dulces con sus ahorros. El paquete traía 180 caramelos, entonces era un paquete grande, tenía 180 caramelos. La mitad se los quedó para ella.
Entonces ella se va a comer la mitad de ese paquete. La otra mitad la repartió entre su papá, su mamá y su abuelita. ¿Sí? O sea, la mitad la cogió para ella, la otra mitad la repartió. Dice, al final le sobraron 6.500 pesos de sus ahorros. Entonces miren que aquí son varios datos. Pero si nos lo imaginamos, va a ser muy fácil porque todos hemos ido a la tienda a comprar cosas, entonces sabemos. Primero, miremos la primera pregunta. Vamos por partes, por partecitas. Entonces, ¿cuánto le costó el paquete de caramelos? Simplemente lo vamos a plantear porque así se pasó el tiempo de rápido que casi ni me doy cuenta que ya terminamos la clase. Pero entonces, ¿cuánto le costó el paquete de caramelos? ¿Qué operación tenemos que hacer ahí? No. Recordemos que ella compró un paquete de dulces, ¿cierto? Ah, bueno, pero esperen aquí porque aquí creo que le falta un detallito. Ah, no, sí, qué pena con ustedes, con sus ahorros, que eran 10.000 pesos, porque entonces, ¿cómo sabemos cuánto fue? Ahora sí podemos. 3.500. Muy bien, ¿cierto? 3.500. Muy Sí, bien, ¿por señora. qué? Porque ella tenía 10.000 pesos y le sobraron 6.500, pues ¿cuánto costó el paquete? Si tú vas a la tienda, 3.000. ujú, eso. Entonces miren que es simplemente como imaginarnos la situación, ¿cierto? Esa por ese lado. Al final, pues, ¿cuántos caramelos se quedó con ella? Pues pensemos en que eran 180 y la mitad se quedó para ella. 90. Es 90. 180 dividido 90. Dividido 2, porque es la mitad. ¿Sí? Aquí simplemente lo estoy haciendo porque quiero que lo terminemos de aquí al jueves. ¿Y cuánto le regaló a su abuelita? Pues Sí. en este caso sí, le quedaban 90 porque la mitad es para ella, 90. Y la otra mitad la 30. repartió entre Ne- 3. Tiene que irlo en 3 porque es la mamá, el papá y la abuela. Entonces, hagamos una cosa. Quiero que lo terminemos de aquí al jueves, este ejercicio. Quiero que por favor lo mediten, lo miren y miren que aquí solo copié los procedimientos. ¿Sí? Pero falta la respuesta en sus propias palabras. Entonces, quiero que por favor todos, la próxima clase, con nuestras propias palabras, hagamos la respuesta. ¿Listo? Igual ya le voy a tomar fotico para ponerla en el grupo. ¿Bueno? ¿Listo? ¿Quedamos atentos? Sí, señora. Eso, chicos, no se me desanimen. Inténtenlo de aquí al jueves y el jueves hacemos un poquito más de ejercicios para que nos quede más claro. ¿Listo? Vale, Bueno, entonces un abrazo para todos. Que les vaya bien en sus otras clases. cuídate. Bueno, chao, profe. Chao. Profe, gracias. Está sexy, pero